Agradezco a las personas que están a distancia hoy con nosotros. Estamos aquí cumpliendo nuestro compromiso. Nos faltaba Javier Sánchez para cerrar esta cátedra extraordinaria. Y tenemos, pues la verdad, el gusto de tenerlo aquí con nosotros, de que nos acompañen esta tarde, y pues me permito darle la más cordial bienvenida. Y les agradezco a todos profundamente su asistencia, a que hayan asistido a este cierre, y es lo que nos permite terminar con la cátedra 2025, que nos propusimos que fuera un festejo de los 40 años de la cátedra. Me entusiasma especialmente que podamos concluir este ciclo con la participación de Javier Sánchez Corral a través de la conferencia Rehabilitar y Redensificar. Él es arquitecto egresado de nuestra Facultad de Arquitectura, con mención honorífica y con una maestría en desarrollo de proyectos inmobiliarios por la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero además fue mi alumno en primer semestre, y desde ahí sigo su carrera con gran interés, porque no saben, de esos alumnos que uno sabe que va a ser buenísimo. Y la verdad es que no me equivoqué, porque tiene una carrera brillante, ha tenido una carrera brillante, que además despegó muy joven, que esa es otra de sus cualidades. A veces uno cree que los arquitectos consagrados, pues por ahí de los 70, 80 años, y no es cierto. Él era muy joven cuando se volvió lo que es ya ahorita. En 1996 fundó el taller de arquitectura JSA, una oficina clave en la renovación de la Ciudad de México, cuyo trabajo se ha centrado en proyectos de acupuntura urbana y en la recuperación del patrimonio arquitectónico. A lo largo de casi 3 décadas, su práctica ha evolucionado hacia una escala internacional, articulándose en diversos ejes: la renovación del patrimonio y la promoción cultural, la curaduría de experiencias de hospitalidad, el desarrollo de soluciones sostenibles, el diseño de espacios comunitarios y de trabajo, y el estudio constante de la vivienda como base del ecosistema urbano. Su trabajo ha sido reconocido con más de 120 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el León de Oro de la Bienal de Venecia, el Best New Global Design del Chicago Atheneum, la Medalla de Oro de la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, y diversos reconocimientos recientes que confirman la vigencia y relevancia de su obra. Después de varias semanas en las que fuimos testigos de trayectorias notables y enfoques diversos, ahora con Javier tendremos la oportunidad, una vez más, de compartir conocimientos valiosos y de reafirmar la importancia del trabajo colaborativo, así como acercarnos a distintas formas de pensar, enseñar, intervenir y habitar el territorio, el paisaje, la ciudad y el patrimonio, reconociendo la pluralidad que define hoy a la arquitectura mexicana y su diálogo con el mundo. Su presencia el día de hoy nos permite cerrar este ciclo con una reflexión profunda sobre aquello que ha tejido toda la cátedra: la arquitectura como un espacio donde convergen la historia, la técnica, el territorio, el paisaje y sobre todo la sociedad. Les invito a recibir con un cálido aplauso a nuestro querido Javier y a iniciar este diálogo que sin duda abrirá nuevas perspectivas y reflexiones compartidas. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Qué bonita introducción y qué bonito recuerdo. Hace muchos años, no tantos, pero bueno, algunos. Muy auspicioso, ¿no? Haber estado juntos hace tantos años, y eso lo celebro. Yo me siento siempre aquí en la facultad, en casa, y estar en casa pues es una cosa muy bonita. De entrada, creo que pues sí, justo son 30 años de trabajo. Yo empecé a trabajar un poquito antes del 96, por ahí del 92 en realidad, pero realmente empecé a trabajar haciendo vivienda a partir del 96, y entonces sí, en el 2026 son 30 años.
con lo cual, pues sí, de repente uno dice en qué momento se fueron, ¿no? 30 años. Y creo que lo bonito de eso es pensar que estos 30 años he estado trabajando en lo mismo. Y eso, lejos de ser aburrido, es súper interesante porque nos permite construir sobre la base de lo que uno ha estado haciendo constantemente, ¿no? Entonces se vuelve una especie de trabajo continuo en una parte, sobre todo de la Ciudad de México, muy definida al centro de la ciudad y que creo que ha cambiado, por supuesto, y seguirá cambiando, pero al mismo tiempo es un laboratorio vivo para todos los que trabajamos en esta ciudad, que nos permite hacer muchas cosas en ella, por más difícil que a veces se pone la ciudad, y que recibe, creo, muy generosamente a la arquitectura. Hay ciudades que se prestan como laboratorio, yo diría que la Ciudad de México es una de ellas, y es en la que me ha tocado trabajar. Entonces, pues ha sido un laboratorio para mí, ¿no? Pensé mucho de qué hablar en esta cátedra hoy, en este cierre de este ciclo, y creo que la vivienda pues sigue siendo el tema. La vivienda tiene esta gran complejidad hoy de lo difícil que es producirla, de lo costoso que es producirla, y de repente siento como que en otras épocas para mí quizá fue un poco más fácil. Con eso no quiero deprimirlos, ¿no? Quiero más bien que pensemos cómo volver a hacerlo fácil. Y mucho no está en nuestras manos, también hay que decirlo. Los arquitectos no podemos resolver todo, ¿no? Podemos resolver algunas cosas, quizá, pero las cosas de fondo pues son de la sociedad, ¿no? Hablaré de eso. Por lo pronto, un recuerdo de fue en el 2014 que estuve yo aquí en la Cátedra Mariscal, en un auditorio parecido a este. Me da mucho gusto, alguien quizá repita, yo, por lo menos. Ahí estaba yo hablando en este auditorio. Fueron 10 pláticas que me tocó organizar y lo recuerdo con mucho cariño. Le llamamos Construyendo una práctica, ese fue el título de nuestra participación aquí en la Cátedra Mariscal. Y tuvimos el honor, el privilegio de poder presentar nuestro trabajo aquí en el museo. Aquí hay algunas fotos de esa muestra que organizamos y construimos con tanto cariño, trayendo maquetas que habíamos hecho para los proyectos y algunas cosas que hicimos específico también para esta muestra, con este andamiaje que nos permitió montar esta exposición. Hay una foto de nuestro equipo en esa época, en 2014. Esta es una foto tomada ahora en el Museo Amparo, en diciembre del año pasado. Mi padre está por ahí, Chaparrito que anda por ahí. Félix Sánchez nos acompañó y fuimos a ver la muestra que curó Pablo Landa en el Museo Amparo sobre arquitectura, y luego nos fuimos a Cantona a caminar en las ruinas hermosas de Cantona. De esa época para acá, pues sí, algunos proyectos nuestros se han podido exportar a otros países. Hemos trabajado sobre todo en Perú, algunas cosas en Madrid, mucho en México, y principalmente yo diría que seguimos trabajando en México. Algunas imágenes de proyectos que muestran un poco el contraste de nuestra práctica, en donde, como lo mencionaba hace rato Mónica, tenemos estas áreas de interés y los proyectos de alguna manera conectan con alguna de ellas, pero también se entrelazan entre ellas. Pues puede haber proyectos muy metidos en un tema como de paisaje, otros muy urbanos, o otros que tienen que ver con el reciclaje o la integración de estructuras patrimoniales a proyectos actuales, ¿no?
En la esquina superior izquierda está, bueno, acá está la fábrica de hielo, de la que hablaré más adelante. Y un poco esto les da quizá una idea, ¿no?, de diferentes escalas, diferentes lugares, diferentes programas. Un poco en lo que hemos estado trabajando estos 12 años. Todos estos son proyectos nuevos. No es mi intención mostrarles esto, para nada, no va por ahí, pero pues es un poco nada más como para quizá ejemplificar que la práctica de nosotros, si bien empezó haciendo vivienda y vivienda urbana, la realidad es que no está limitada a eso, y tratamos de entrarle a los proyectos que nos interesan sin importar realmente la escala de los proyectos, sino más bien que nos importe que haya un proyecto, ¿no?, que podamos hacer un proyecto que nos interese, que le interese al cliente. Eso es lo que nos motiva, ¿no? El tema de la vivienda multifamiliar en México lo traigo yo pues en la herencia, en la sangre, por mi padre, por mi abuelo, Félix Sánchez Bailón, que siempre mi padre ha hablado de la vivienda como el tabique de la ciudad. Él dice que es este organismo con el que se construye la ciudad, y es el organismo más repetitivo y más importante, ¿no? Aquí les traigo una foto del edificio Mascota en su construcción por Miguel Ángel de Quevedo, y una intersección en la Ciudad de México que por supuesto ya no es así, pero eran los primeros proyectos de vivienda obrera, proyectos maravillosos. Aquí el condominio Condesa, que hoy tiene este edificio muy alto en la esquina donde está Lardo, pero que en su momento no lo tenía. Era un parque y era un conjunto, como pueden ver, de otra escala. Eventualmente nos tocó a nosotros hacer un proyecto en el terreno de la esquina, que más adelante les hablaré de él. Pero son estos proyectos de vivienda en donde se hacían viviendas para los trabajadores de ciertas empresas, de ciertas fábricas, y se hacían con muchísima calidad. Esas viviendas hoy, por supuesto, han trascendido quizá esa idea inicial de vivienda económica, incluso social, aunque toda la vivienda es social, pero se han vuelto viviendas hoy de otro precio para otros pobladores, ¿no? Siempre en la memoria está este proyecto de Juan Legarreta, de las casas para obreros. Son estos momentos donde los arquitectos modernos empezaban a entrarle al tema de la vivienda, y son parte como de una historia, de una maleta de viaje que yo le llamo, de las cosas que a mí me ha tocado estar viendo a través de maestros o a través de pláticas con arquitectos o con mi padre, etc. Pani y Rascacielos, este edificio súper interesante que después Juan Cabral recientemente lo arregló, que es un edificio que tiene una sección bien interesante que permite estos cambios de nivel. No son plantas continuas, sino son plantas escalonadas. Entonces, de alguna manera siempre me ha parecido interesante el pensar en la tipología de la vivienda como una tipología que no es una planta y su techo, sino una sección que se puede calibrar, y en ese calibraje de la sección cualificar ciertos espacios, ¿no? El mismo Pani con el conjunto Miguel Alemán, y esta gran apuesta en un momento en el que le encargaban hacer 100 casas en este lote suburbano en ese momento, y él propone hacer 1000 viviendas y se crea la ICA con ese proyecto, ¿no? Y se crea todo un modelo de vivienda que por supuesto viene inspirado de Le Corbusier y de toda esta gran trascendencia de la arquitectura, pensando en la vivienda a otras escalas, pero que empieza a aterrizar en México de una manera, yo siento con mucha sensibilidad, no solo por la vivienda, sino por la planta baja, ¿no? Una planta baja con equipamiento, con escuelas, con comercios, incluso eventualmente con lugares para deporte, teatros, etcétera, ¿no? Un modelo de vivienda muy, muy exitoso. Lo vemos
pues sí, con envidia, ¿no? En el buen sentido, ¿no? ¿Qué oportunidades de hacer vivienda? Y vamos, ¿no? Una vivienda que hoy es fantástica, ¿no? Está inmersa dentro de la Ciudad de México, la ciudad de alguna manera ha crecido con ella, ¿no? Mi abuelo, Félix Sánchez Bailón, dedicó su vida a la vivienda, eventualmente hizo el libro de la cartilla de la vivienda, le tocó hacer este diseño del conjunto en Jardín Balbuena, que es un conjunto de 12,000 viviendas, con un diseño urbano fantástico, que lo podemos visitar hoy, pero además invitando y colaborando con varios arquitectos que diseñaban los edificios. Entonces estamos hablando de cómo la arquitectura a partir de la vivienda estaba construyendo la ciudad. Este otro conjunto también, pero regresando al Jardín Balbuena, este es un edificio de Ricardo Flores, que mi padre fue alumno de Ricardo Flores, siempre me ha hablado de Ricardo Flores, y este edificio podría haberse diseñado ayer, así de atemporales, ¿no? Eso es lo que creo que de alguna manera nos inspira a pensar que la vivienda tiene esta atemporalidad. Entonces, bueno, todos estos conjuntos, el conjunto López Mateos, son grandes obras de arquitectura que trascienden, digamos, el edificio de vivienda y la vivienda como casa, sino se vuelven conjuntos urbanos con usos mezclados, con diferentes escalas, con espacios abiertos, con grandes espacios entre los edificios, en donde se privilegiaba, digamos, una vida urbana más que una vida semiurbana o suburbana, ¿no? Después me toca a mí convivir desde muy joven con mi padre y con sus socios, con los Sánchez Arquitectos y Asociados, ir a visitar algunos de sus grandes proyectos emblemáticos de vivienda, estas plantas hermosas. Esto es el Rosario, en donde varios arquitectos participaron haciendo vivienda para el Infonavit. Y luego, pues, por supuesto, el conjunto de integración latinoamericana que está aquí a un costado de la ciudad universitaria, y en donde pues creo que hay muchas lecciones hermosas. Una de ellas está en las escalas de los edificios, ¿no? Edificios que son casas, pero edificios que son diferentes tipologías, un dúplex encima de otro dúplex, o pequeñas torres de viviendas unifamiliares, en donde incluso se dieron el lujo de poder hacer esos estacionamientos subterráneos con el diseño del paisaje de Mario Shetland, que hizo el diseño del paisaje de todo este gran conjunto. Para mí es un poco, toda esta es la época de oro, ¿no?, de la vivienda en México. Estos cortes en donde incluso Humberto Recalde, que fue luego mi maestro aquí en la facultad, trabajaba en este proyecto con mi padre y con sus socios haciendo vivienda cuando mi papá tenía como 28 años de edad, ¿no?, haciendo estos grandes conjuntos, una cosa increíble. Y aquí están hoy estas fotos. Mi papá hace tours de este proyecto constantemente. Hay un libro que acaba de salir, editado por Arquime, que les recomiendo que vean, y siempre se encuentra gente que vive ahí, y entonces hablan de la arquitectura y de lo que les ha dado ellos, a los habitantes de este lugar, el vivir en este conjunto, ¿no? A mí me toca de muy joven vivir el episodio del sismo de 1985. Estaba yo en la escuela, en la prepa, a las 7:19 de la mañana ese día, cuando se movió tremendamente la ciudad y se cayeron una serie de estructuras, y fue un hecho dramático en tantas dimensiones. En mi vida personal también lo fue. Estaba yo viviendo en la colonia Roma, y fue, digamos, algo una herida que jamás se cierra, pero me tocó incluso pensar en los arquitectos, ¿no? Pensar en lo que sentiría también, digamos, un arquitecto de ver estos edificios en el suelo y demás, las posibilidades de la reconstrucción y todo lo que eso implicaría, ¿no? Un momento bien,
bien difícil de México, y en ese sentido la reconstrucción que se dio posterior al sismo del 85, en donde se rehicieron muchas vecindades, edificios con otra escala de vecindad, la tipología fantástica de la vecindad, que permite tener esta comunidad, estas comunidades viviendo, digamos, compartiendo un espacio comunitario, y muchas de estas vecindades en la colonia Guerrero y en otras colonias de la ciudad hoy están impecables, ¿no? La gente vive muy contenta ahí. Es otro modelo de la ciudad que podríamos contrastar, ¿no? Justo con lo que acabo de mostrar de los grandes conjuntos de vivienda. Al final, a mí me gusta pensar, como dice Jan Gehl, este fantástico urbanista danés, que habla de la densidad alta en baja altura y de cómo podemos hacer una ciudad muy densa, muy, digamos, de 5 pisos de altura, en donde podamos mezclar los usos y realmente tener una conexión a escala humana, ¿no? Es decir, casi que puedas ver a tu hijo jugando en la calle, ¿no? Y tener ese contacto, aún viviendo en una ciudad como la Ciudad de México. Eso creo que se logra, por supuesto, en muchos de los proyectos que les acabo de mostrar, pero sobre todo en las vecindades, ¿no? Y luego, esto fue en 1992, yo entré a trabajar con Luis Sánchez Renero, socio de mi papá, construir estas casitas en la avenida Ámsterdam, en el número 120, unas casitas de casi 5 metros de ancho. Fue la primera obra que me tocó hacer a mí hace 34 años. Yo, estudiante y aprendiz de constructor, ahí tratando de llevar adelante este proyecto, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Un proyecto muy bonito que a mí me inspiró a pensar que era posible encontrar otras formas de habitar la ciudad, la parte central de la ciudad, posterior al 85, cuando la ciudad estaba en muy mal estado, ¿no? O sea, el 85 generó muchas cosas. Una de ellas es que hubo un crecimiento mucho más fuerte hacia la periferia de la ciudad. La gente empezó a quererse salir. De hecho, la alcaldía Cuauhtémoc perdió 800,000 personas, ¿no? Entonces, dentro de eso había esta apuesta de un arquitecto por hacer un conjunto de 3 casas en una de las colonias, pues, de las mejores colonias de la Ciudad de México, la colonia Hipódromo, que tiene unos parques y unas avenidas maravillosas, ¿no? Entonces, eso para mí fue inspirador. Yo diría, es una de mis grandes clases de arquitectura, fue trabajar en este proyecto, ¿no? Con Luis, y entender el oficio de la herrería y aprender esta idea de los patios y de los tragaluces y mucho del lenguaje de Sánchez Arquitectos. Yo diría que un poco ahí empieza mi carrera, ¿no? En eso, a mí me abre un poco la perspectiva de trabajar en este proyecto de la Condesa y mirar el territorio y entender que había muchos posibles proyectos por hacer en una colonia fantástica en donde había muchos vacíos urbanos que había dejado el sismo del 85. Se me hizo como muy fácil pensar que yo podía, pues, hacer pequeños edificios de vivienda y así empezar mi carrera, ¿no? Algunas de las cosas interesantes que uno va aprendiendo sobre la marcha, pues es el nivel de catálogo y de protección que tiene la Ciudad de México, los organismos como el INVAL o la CEDUBI o el INAH, que protegen las diferentes capas históricas, y que cuando uno como estudiante llega a ver a la arquitecta Dolores Martínez, que dio una conferencia aquí en la cátedra y le propone demoler una casa catalogada, ese era yo. Y entonces me mandan, pero ahora sí que bien regañado, a pensar bien lo que acababa yo de decir, aprendiendo, digamos, de esa manera, y un poco también conectando eso con lo que yo había visto en la oficina de mi padre y con lo que habíamos hablado en la escuela sobre las preexistencias. Entender estos edificios históricos como una oportunidad de integrarlos a la arquitectura contemporánea, ¿no? Ver qué hacer con ellos y no pensar en sustituirlos necesariamente. Y eso ha sido algo que he trabajado durante 30 años. Entonces este mapa muestra el nivel de catálogo de todas las diferentes zonas de la ciudad que tienen una protección. Este es un plano que sobrepone la ciudad de 1810 al centro. Ahí medio se ve un poco en rojo.
perdón, con la ciudad de 1910, que actualmente pues eso es prácticamente la alcaldía Cuauhtémoc. O sea, nos comimos todo este territorio, ¿no? Y ese mismo mapa, puesto a la escala, en la misma escala, es la colonia Condesa y la Roma, y son las zonas en las que a mí me ha tocado trabajar. Los puntitos que ven son proyectos que hemos hecho durante estos 30 años en esas colonias. Esta gráfica que preparamos habla de este episodio del 85 y de la pérdida de población de 800,000 habitantes que se perdieron también como 40,000 viviendas en la alcaldía Cuauhtémoc. Las hemos ido casi ya recuperando. Creo que en el censo que sigue de este año veremos si ya se recuperaron, pero quiere decir que en 40 años hemos recuperado muy poco, ¿no?, de la vivienda que se perdió. O sea, es algo que de repente pensamos que la Ciudad de México está llena de construcciones y la estamos sobredensificando y en fin, tantas palabras que se utilizan, cuando en realidad apenas estamos recuperando las viviendas que se perdieron en el 85. Nadie me cree, ¿verdad? Sí, difícil de creer, pero es cierto. Dentro de esa construcción de 40,000 viviendas, nosotros hemos construido un pequeño porcentaje en estos años, más o menos andamos cerca del 4% de esas viviendas a lo largo de 30 años. Y creo que es interesante decir que si pensáramos en muchos constructores, arquitectos haciendo lo mismo y cada uno tuviera la oportunidad de construir ese 4%, y en lugar de hacer pocos proyectos con pocos arquitectos, se hicieran muchísimos proyectos con muchísimos arquitectos, esto sería mucho más interesante para todos nosotros, ¿no? Esa creo que es la oportunidad. Es la oportunidad que yo vi cuando estaba joven, de poder tener un trabajo constante durante toda mi vida viviendo en la ciudad, ¿no? Hay un cuate que se llama Jim Toll, que tiene una empresa que se llama Softec y que hace muchos años me dijo: tú no te debes de preocupar, tú sigue haciendo lo que haces y vas a tener trabajo toda tu vida. Y pues un poco es cierto, ¿no? O sea, siempre la ciudad va a tener este espacio para reciclarse, para reconstruirse, para reinventarse, sobre las bases de la misma ciudad, ¿no? Olvidándonos de aquellas grandes ideas absurdas de vamos a demoler barrios completos, más bien pensar en cómo sumamos, ¿no?, cómo agregamos densidad a los barrios que tenemos, conservando su historia, en fin, todo lo valioso que tienen esos barrios. ¿Cómo hacemos esta parte que nos toca a nosotros hoy? ¿Cómo hacemos esa siguiente fase, ¿no? Entonces, aquí hay un mosaico otra vez de fotografías de proyectos, por ejemplo, proyectos desde 1999, digamos algunas cosas más recientes, pero en donde cada vez que encontrábamos un lote, había o un estacionamiento o una casa que se había demolido o un edificio que se había tenido que sustituir después del terremoto. Prácticamente era una especie como de territorio en el cual había todas estas oportunidades que a lo largo de los años se fueron convirtiendo en proyectos. En algunos casos incluso no solo era el terreno baldío, sino edificios históricos protegidos que había que integrar dentro de la arquitectura que estábamos queriendo hacer en esta etapa, digamos, de construcción de vivienda en la ciudad. Cómo integrábamos estas preexistencias a lo nuevo, ¿no? Entonces estos son ejemplos en donde hemos hecho eso. Y un poco, digamos, el diseño urbano de la colonia Hipódromo, con este gran parque al centro, el Parque México, y la idea de un desarrollo de principalmente casas, pero edificios pequeños en las esquinas, por los arquitectos de José Luis Cuevas. Este gran diseño urbano, como es hoy, ¿no?, que es la imagen que está a un costado,
en donde esos edificios se convirtieron en edificios más grandes, algunos, otros siguen ahí. Muchas de las casas se han convertido en edificios más altos. Y la colonia de alguna manera ha logrado sostener esa transformación. Como que nos hace pensar que el diseño urbano es tan o más importante, ¿no?, que la arquitectura, porque es el que finalmente va a sostener la posibilidad de cambio a futuro, ¿no? Si el diseño urbano está bien hecho, y creo que hay un ejemplo bien interesante en Previ, en Perú, en un proyecto que se hicieron muchos arquitectos de la talla de Christopher Alexander y Fumihiko Maki y otros, en donde hicieron un gran diseño urbano, entregaron unas tipologías que hoy ya no existen, se les ha construido encima, se han sustituido, y el diseño urbano es fantástico. Un poco pasa eso en la Colonia Condesa. De estos 30 años de trabajo, lo que hemos estado pensando recientemente y trabajando en la oficina en una especie de, en una maqueta de libro que le estamos queriendo llamar Gramática de la Vivienda, y en la que estamos trabajando, intentando entender muchos de estos proyectos que hicimos, compartirlos sobre todo con los estudiantes de arquitectura, entender cómo se hace la vivienda, la ciudad a partir de la vivienda y la relación entre las escalas. Y entonces lo que hoy les quiero presentar es un avance de ese libro, que pues es lo que he estado platicando, ¿no? O sea, es la filosofía de la oficina, y nos ha permitido de repente encontrarnos con algunas imágenes como esta, que son muy sugerentes porque hay 9 proyectos que son distintos entre sí, que están en diferentes lugares y que empiezan a tener como algunos puntos en común, ¿no? Como las terrazas profundas o las escaleras que se vuelven a veces extrovertidas sobre el territorio de la calle incluso, o el aterrazamiento de los edificios. Entonces eso nos permite asumirlos todos esos proyectos y empezar de alguna manera como a agruparlos por diferentes tipos. En algunos casos, por ejemplo, la retícula, como en la parte de arriba, o los vacíos a partir de patios aparentes en la fachada, o la continuidad de una esquina en curva, ¿no? Son diferentes cosas que hemos ido aplicando en los diferentes proyectos a lo largo de todos estos años. La idea de los patios interiores, a veces como tema del proyecto, como en el caso, digamos, del Hotel Condesa DF o de Privada Veracruz, aquel de allá, o como patios interiores que son realmente pues más íntimos, como pueden ser pequeños patios que comparten algunas viviendas, y sobre todo entender el patio en este caso como un elemento que construye comunidad, ¿no? Es un elemento que permite que los vecinos de un edificio se encuentren, se saluden, se conozcan, y que no sea llego a un elevador, subo, salgo, abro mi puerta y no veo a nadie, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros propiciar con nuestro diseño que sucedan esas cosas, ¿no? Que la gente se encuentre, ¿no? O sea, ahora sí que en la vida real y no en el Zoom nada más, ¿no? Los atrios de escaleras, que también ha sido un tema pues mucho inspirados en mucha de la arquitectura de Deco, incluso en el edificio Basurto, por ejemplo. En fin, aquí el tema de los temas de las escaleras y de la posibilidad de construir viviendas en más de un nivel, o en un nivel y medio, o en 2 niveles, o hasta en 3. Un poco lo que hablaba yo de los proyectos de Pani hace un momento. Y entonces, bueno, por tipos, un tipo que nos ha gustado es el de patio vecindad, que parte pues de la idea, digamos, de esta tipología vernácula de la vivienda en México, que todos conocen, y que de alguna forma pues está presente en este patio de esta vecindad en la Colonia Condesa, construida a partir de varios edificios que digamos como a nivel de un plan maestro
decidimos dejar un patio compartido, y aunque son edificios independientes es un solo patio, ¿no? Un patio que integra edificios construidos en diferente momento y en donde hay diferentes dueños. Entonces, ¿cómo pones de acuerdo a la gente, no? Más allá de un condominio es difícil. Pero bueno, ahí está, y se vuelve una convivencia hermosa. Y nos permite, de pronto, recuerdo en la Glorieta Melchor Ocampo este conjunto fantástico en donde están Luis Barragán y Max Cheto y Juan Sordo y Enrique del Moral, todos estos edificios haciendo todo el frente, ¿no?, de la Glorieta. Para mí siempre ha sido una inspiración de cómo se va haciendo la ciudad, y pensar si es que hubiera estos patios interiores que se comunicaran, ¿qué serían, ¿no? Un poco de pronto la oportunidad de hacerlo. Es este proyecto que tiene ahí, pues sí, ya 30 años. Hay un diagramita que creo que es muy claro, que explica lo del patio central. Esto es la recuperación de un edificio, un almacén sindical, en el cual hicimos una demolición para poder generar este patio, que pues es el tema del proyecto, igual que en el anterior, es el espacio comunitario. Incluso hay una clara referencia a las vecindades con esta doble escalera con una simetría total en el centro, ¿no? O este otro pequeño patio en el proyecto de Brasil 44, pegado a la Plaza Santo Domingo en el centro histórico, en donde hicimos un trabajo de retiro de elementos construidos para poder recuperar este espacio comunitario, ¿no? El patio central, que quizá en esta referencia al antiguo colegio de San Ildefonso, es este patio no solo en donde hay plantas y no se puede transitar, y es un parque, sino es un espacio ocupado, ¿no? Es un espacio con un programa activo. Entonces, ¿cómo activar estos patios? Este es el patio del Condesa DF, que se alcanza a leer desde la calle y que invita a entrar. Es un patio que el edificio no tenía, o sea, nosotros demolimos ese rombo rojo en la imagen para generar este patio, que es en realidad el restaurante y es el espacio de encuentro de este hotel, y que sin el patio pues no podríamos entender este proyecto de la misma manera, ¿no? Recientemente en otro hotel en la colonia Cuauhtémoc, el patio lo construimos pero en el sótano, un sótano y medio debajo del nivel de la calle, y se arma este gran atrio hacia el cual viven los cuartos de este hotel, y otra vez es un patio en el que sucede el restaurante del patio, del hotel, perdón. Otro proyecto en la colonia Roma, en donde el tema es este patio central. En realidad hay dos patios, uno al fondo y uno en medio. El patio intermedio es un patio que está incluso activado con programas comerciales, en donde hay vivienda arriba y la ciudad puede entrar a la parte de la planta baja y ocuparla temporalmente, que es un poco un mecanismo de cómo se comparte también estos espacios un poco con la ciudad, ¿no? Que no son patios nada más cerrados. Y hay algunas fotos de cómo puede ocuparse ese espacio también. El patio jardín, que pues este es un ejemplo interesante porque cuando lo diseñamos está frente al Parque México. Habíamos diseñado una fuente que con el paso del tiempo nunca funcionó, era una constante queja, y entonces eventualmente se rediseñó este patio para hacer este jardín, que además lo hizo mi hija Lorenza, que por ahí creo que anda. A ella le tocó ya intervenir este edificio y hacer este jardín, que esta es una foto pues, de hace un par de años. Hoy el jardín está muy bonito enfrente del parque. Entonces, fuente por parque, ¿no? En este caso. Es un proyecto interesante porque pudimos haber hecho un patio central, pero decidimos hacer un patio en herradura para que todas las viviendas vivieran hacia el Parque México y que no se crearan viviendas interiores y viviendas exteriores. Este es otro ejemplo más hacia la zona quizá más suburbana de la ciudad, por el periférico y por la zona de Naucalpan. Es un proyecto de 240 viviendas, en donde hay dos condominios de 120 viviendas cada una, con este gran jardín central que comparten.
debajo del cual está el estacionamiento. Y luego en la Santa María de la Ribera, otro conjunto en donde hay un par de patios compartidos y luego un patio posterior, y igual es este como pequeño universo comunitario en el interior de la cuadra y que es compartido por los que viven en el edificio. Otra tipología son los patios de luz, que hemos pensado que en algunas ocasiones estos patios ayudan a crear condiciones en donde sí las viviendas van a vivir, algunas al interior o a la parte posterior del predio, y nos permiten generar condiciones de luz y de privacidad entre las diferentes viviendas de diferentes formas. Son espacios que nos ayudan a resolver a veces los programas de la vivienda, que siempre el tema de la vivienda es fachada y fondo, ¿no? Este ejemplo me regresa al condominio Condesa, porque originalmente donde está Lardo había un jardín, y donde está este terreno también había un jardín, que luego se convirtió en un taller mecánico de lavado de autos y que eventualmente se convirtió en este proyecto de viviendas, en donde el porcentaje de área libre que dejamos en este proyecto, un proyecto de 3 pisos de altura, pues son estos patios que se van sumando uno al otro y que son en realidad patios de las viviendas. Patios, digamos, ya íntimos, ¿no? Ya es un patio de una casa en este caso. Los que viven en el último nivel tienen una azotea útil, jardinada, y los que viven en los primeros 2 niveles tienen estos patios a nivel de calle. Las inserciones, pues me llevan un poco a esta imagen, creo que ayuda a entender a veces con lo que tenemos que lidiar, y es una cosa hermosa el tener que trabajar a veces con la capa arqueológica, con la capa colonial, con la capa moderna de México, a veces con protección del patrimonio la mayoría de las veces, un poco como en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se dan estas 3 grandes capas. Y me regresa a esa conversación que tuve con Dolores Martínez muy temprana edad mía, en donde me decía, piensa cómo se integran estas construcciones a lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar una especie de diálogo, ¿no? En donde lo que estaba se vuelve parte de un nuevo programa, y hay un respeto y hay una integración, y al mismo tiempo también se potencializa más el suelo, ¿no? Porque también es cierto que hay muchas construcciones que tienen una gran escala y que hoy ya no pueden no vivir en una casa de ese tamaño, entonces hay que subdividirlas. ¿Cómo se hace ese proceso, no? ¿Y qué sucede con estas tipologías, con estas grandes construcciones, incluso protegidas? En este caso había una construcción protegida al interior del predio y otra hacia la calle, y se integraron ambas a partir de un sistema de patios, incluso los árboles existentes. Este es otro ejemplo de una casa sobre la avenida Ámsterdam, en donde también aprovechamos para construir en la parte posterior del predio un edificio que de alguna manera se retranquea, no se ve realmente desde la calle, y genera un proyecto en donde de una casa se logran 7 viviendas, ¿no? La mayoría de ellas con terrazas. O este proyecto reciente en la colonia Roma, en la calle de Tabasco, en donde se rescata la preexistencia hacia la calle, se convierte en una galería en la planta baja, hay viviendas arriba, y luego en la parte posterior del predio, apenas se alcanza a ver, pero hay un edificio en la parte posterior, y hay un patio, por supuesto, entre los dos. Como la casa permitía, no se pegaba a la colindancia, permitía que el edificio que estaba atrás pudiera ver la calle desde atrás, ¿no? Son todas estas cosas en donde no puedes hacer un proyecto repetible, ¿no? Todos los proyectos tienen que ser específicos al sitio, y nos da un repertorio de soluciones increíbles, ¿no? La circulación central, que por supuesto está inspirada en el edificio Basurto y en muchos otros edificios históricos de COE de otras épocas. Esto es la escalera de Ámsterdam de uno de nuestros edificios.
o la de Pedre, aquí cerca de la ciudad universitaria, o la de un hotel reciente en la colonia Roma, que se llama Casa Isel, en donde también existe esta escalera con un patio, que en este caso es un patio para aprovechar el agua de la lluvia también. Otra tipología es la tipología de batería, que creo que se entiende muy claramente en este proyecto que hicimos hace algunos años en la colonia Roma. Hoy este proyecto es imposible verlo porque hay unos árboles gigantes en la fachada, no se puede ni... ya no se entiende, lo cual es fantástico porque las viviendas realmente tienen una vista hermosa que no tenían cuando lo construimos. Pero pues es esta tipología, ¿no? de vivienda, casi como de vivienda vertical, seriada, muchas... en la colonia Roma había muchas tipologías de este tipo. Este es un poco inspirada en ella, ¿no? Con unas viviendas atrás, hacia una serie de patios. Este otro sobre la colonia Roma igual tiene la tipología de vivienda hacia la calle, con su puerta, o sea, uno puede entrar desde la ciudad directamente a su casa, o hay un acceso a una escalera y un elevador que sube uno a las viviendas de los siguientes dos niveles, que tienen un acceso por la parte de atrás. Entonces hay una mezcla entre viviendas que dan a la calle en planta baja y otras que dan más como en un edificio de departamentos, ¿no? O llevado a un hotel. Este es un hotel en Los Cabos, es el hotel de Cape en el Cabo, y es otra vez la idea de la batería. Creo que de aquí es interesante la planta baja, que es una planta baja suspendida, con un claro a 16 metros entre columnas que permite una ventilación cruzada y un espacio mirador de la bahía de Cabo San Lucas. Este es el corredor que va dando acceso en la parte de atrás a los cuartos. La sección ha sido siempre un tema que nos ha interesado mucho. Aquí recuerdo haber vivido de niño en este edificio que diseñó mi papá en 1980, 78, 79. Nos habíamos mudado ahí en 1980. Es un edificio, es como una vecindad vertical. El primer nivel era un nivel de un piso, luego había 2 dúplex y luego había 3 tríplex. Entonces, en un terreno muy pequeño había esta diversidad de tipologías, con terrazas escalonadas, con dobles alturas. Muchos de los elementos que después se han vuelto, por supuesto, parte de nuestro lenguaje arquitectónico, ¿no? Quizá aquí hay un ejemplo en donde la sección se lleva a la fachada y entonces hay un medio nivel entre la parte alta de la vivienda, donde está la recámara, y la parte baja, donde está la sala comedor, que tiene más altura. Entonces, esto que les decía, que a veces la sección nos permite cualificar, dar más altura a un espacio, comprimir otro, jugar con esta idea del medio nivel que tan magistralmente usaba Mario Pani. La idea de repente de tener incluso una escalera en el interior y otra en el exterior que permiten este recorrido casi circular, en donde bajas de las recámaras a medio nivel o subes, y cuando bajas descubres, ¿no?, este espacio en altura y media, ¿no? Todo esto jugando con el reglamento de construcción para no dejar de construir metros cuadrados, porque las dobles alturas hoy implican dejar de construir un entrepiso, y la Ciudad de México se ha vuelto imposiblemente cara. Entonces es un mecanismo para poder cualificar la sección sin perder metros cuadrados. Esta es otra sección compleja en Polanco, en un edificio que trae un reglamento que se inventaron en Polanco, que ya lo cambiaron, pedían una losa inclinada, y eso nos dio la pauta para armar un edificio que se va terrazando, como se ve un poco en la fotografía, y donde se van haciendo entrelazamientos de diferentes tipologías, todas con dobles alturas y todas con terrazas o con patios interiores. Incluso en esta fotografía se ve la escalera de la vivienda de arriba, cómo pasa
a una parte de esa misma vivienda después del patio. Es una sección difícil de entender, pero ahí esta escalera se vuelve la división entre departamentos en este caso. Este es otro ejemplo en un terreno muy pequeño en la esquina de Iztaccíhuatl, en donde hay un entrelazamiento de dos escaleras: la escalera general del edificio, que es para subir hasta el último nivel y poder bajar sin utilizar el elevador, y la escalera interior de los dúplex, que se entrelaza con la otra escalera, va ocupando espacios entre la escalera, y entonces genera este organismo en donde la escalera interior se proyecta sobre el patio en algunas ocasiones, ¿no? Entonces en esta fotografía está la escalera general y la escalera interior, y la tipología ahí más o menos en el corte la entienden cómo se conecta a través de la escalera. La idea del comercio y de la ocupación de la planta baja, que por supuesto aquí en este ejemplo es clarísima, un edificio de usos mixtos, de los primeros condominios, si no el primer condominio de la Ciudad de México, con un pasaje comercial a través de Mario Pani. Hay un edificio gemelo enfrente uno del otro en Guadalquivir y Reforma. Nos tocó reciclar y hacer un rescate estructural de este edificio de Pepe Crashel en la esquina de Aguascalientes, casi con Insurgentes, que es un poco la misma tipología del edificio que les acabo de mostrar de Mario Pani. Tuvimos que recimentar y hacer una serie de cosas para salvarlo, pero pues es una tipología que tenía más metros construidos de los que se podrían lograr si se demolía. Entonces era interesante ver cómo salvar esa estructura, meterla en el nuevo reglamento y preservar este patrimonio. Un reciente proyecto sobre la avenida Álvaro Obregón, en donde claramente no hay estacionamiento en planta baja, afortunadamente, y entonces pudimos convencer a los clientes de hacer una planta baja totalmente comercial, incluso debajo del nivel de banqueta, de tal manera que hay comercios que ocupan el sótano que originalmente era de estacionamientos en otros proyectos, se vuelve un sótano activo, y entonces pues logras rentabilizar más el suelo sin que eso implique mayor altura, ¿no? Hay una fotografía de ese pórtico comercial abierto, que tiene unas rejas que se pueden cerrar en la noche. La idea es que sea muy permeable durante el día. Aquí una fotografía de la cocina de uno de los locales que ocupa el nivel superior y que está abierto, ¿no?, hacia la calle. Y un ejemplo similar en la calle de Guadalupe 1 en Guadalajara, en la colonia americana, en donde también existe esta tipología, por supuesto, de comercio en la planta baja, y había que darle continuidad y pensar en las viviendas en la parte superior. En este conjunto también hay viviendas de diferentes tipos, hay unas que entras desde la calle y otras que entras como un edificio de viviendas, siempre tratando nosotros como de ensamblar, ¿no?, estos diferentes tipos de viviendas que de alguna manera los veíamos presentes en los grandes conjuntos de vivienda, ¿no?, en donde había, por ejemplo, la Unidad de Independencia, ¿no?, que tiene estas casitas o estos edificios medianos o los edificios altos, ¿no? Un poco pensar cómo llevar esa idea de diferentes tipos de vivienda dentro de un proyecto, ¿no? Y luego en algunos ejemplos de edificios ya de otra altura, que en este caso es una torre que hicimos en la avenida Insurgentes, que tiene una conexión peatonal con la avenida Ámsterdam. Este proyecto hicimos un pasaje interior, pudimos receder las 4 fachadas de esta torre para darle continuidad a la fachada y que no hubiera colindancias, que es uno de los grandes temas de las torres, que exponen su lado ciego, ¿no?, hacia la ciudad, y luego se vuelve publicidad y una cantidad de cosas ahí horrendas. Entonces pensar que los edificios altos tienen un poco esa responsabilidad, ¿no?, de cómo darle la vuelta a la colindancia, ¿no? El edificio de Pedra, que está aquí cerca, en donde también
pues hay una fachada que se va desenvolviendo a lo largo de los 360 grados de un terreno con una forma de cuarto de círculo que nos permitió recedernos de los 4 lados, bueno, de los 3 lados, y poder generar esta fachada continua, que además en su azotea tiene una vista del estadio de Ciudad Universitaria, en un jardín hermoso, ¿no? Que se pueden ver a veces ahí los goles gratis, ¿no? Sin hacer cola. Este es el edificio de Juan José Díaz Infante de Bancomer, de Banamex, que les hizo en la avenida Reforma, en el número 390, un edificio diseñado modularmente. Él tenía todo al milímetro con sus módulos. Era un edificio que tenía un espesor importante en la planta, una planta de cerca de 30 y tantos por 30 y tantos metros, con lo cual había una parte profunda de la planta que era difícil para vivienda, y ahí acomodamos muchos usos compartidos para una viviendera de vivienda en renta que metió en este edificio como 400. Aquí está el número. 364 unidades, y en el cual estuvimos trabajando pues para mantener el módulo de la fachada de Díaz Infante, jugar con esa idea, pero también darle una cierta profundidad, manteniendo una estructura y dándole una profundidad para unas terrazas, porque el edificio tenía vidrio espejo y claramente necesitamos terrazas para la vivienda y darle una nueva vida detrás de la fachada, quitarle profundidad a la planta, etc. Entonces, todo ese trabajo que les muestro de la gramática de la vivienda, un poco, hay 3 proyectos que les quiero presentar, que de alguna manera elaboran en muchos de los temas que fui pasando, y que tienen que ver con todo este trabajo, ¿no?, de estos 30 años. Le llamamos constelaciones. Son proyectos más difíciles, digamos, como de definir en un tipo, por lo tanto les hemos llamado de esa manera. Uno de ellos está en la colonia María, en la Santa María de la Ribera, le llamamos María Ribera, así le llamó el desarrollador. Es un lote de 8,000 metros cuadrados. Cuando hicimos este proyecto hace unos 10 años, se terminó. Era una cosa increíble, ¿no?, encontrar un lote de 8,000 metros cuadrados en la Santa María. Ahí había habido una fábrica de chocolates. Estas son algunas de las imágenes de la estructura que visitamos en su momento. Algunas fotos históricas de la chocolatería La Cubana que se encontraba en ese lugar, y de algunas de las naves que estaban sobre todo detrás de esa fachada. La fachada protegida por el INVAL y por sitios patrimoniales, la CEDUBI, parte del encargo era cómo integrar estos elementos de fachada que estaban dentro del predio a los nuevos edificios. Entonces nos invitaron a un concurso y querían ellos rentabilizar este predio al máximo. Pretendían hacer como 200, lo que se pudiera, pero acabamos haciendo 250 viviendas en 8,000 metros de suelo, y había que al mismo tiempo preservar estas preexistencias. Nosotros agregamos también el preservar algunos árboles importantes que que habían madurado en el predio a lo largo de todos los años. Hay algunas fotos de cómo estaban estas estructuras. Este diagrama lo que muestra es, por un lado, lo preexistente del lado izquierdo, acá del lado derecho. Después, el uso de suelo genérico, digamos, en medio. El uso de suelo genérico en este caso era un H420. Entonces nos permitía ocupar el 80% del predio en 4 pisos. En esos usos de suelo les da igual si hay estructuras catalogadas y demás, ¿no? Eso no importa. Y un poco nos llevaría a un proyecto como el que ven ahí, si es que siguiéramos al pie de la letra el uso de suelo, que la verdad es que por la profundidad de los edificios que ven en ese diagrama, pues no funcionan para vivienda, ¿no?
Y luego el siguiente, que es el proyecto de conjunto que le presentamos a la ciudad, es un polígono es a través de un polígono de actuación en donde le decimos a la ciudad: permíteme hacer un uso de suelo específico aquí en donde yo pueda dejar más área libre en la planta baja, irme un poquito más para arriba en el centro de la cuadra y poder generar el mismo uso de suelo que tenía el predio, pero en edificios de 4, 5, 6 pisos, ¿no? En lugar de solo 4. Entonces eso fue, digamos, la propuesta con la que ganamos el concurso. Y claro, se podían preservar las estructuras catalogadas y realmente darles un valor agregado, ¿no? Este es un diagrama, pues, visto desde el aire, que quizá muestra, pues, una densidad que a veces asusta, no sé, pero la realidad de las cosas es que esto hay que vivirlo desde el suelo. Ahorita lo van a ver. Creo que es interesante el diagrama porque muestra cómo los edificios, cuando llegan a los bordes de la ciudad, se bajan a 4 pisos de altura, se suben al centro de la cuadra, donde hay edificios catalogados bajan otra vez de altura. Entonces como que habla de un proyecto que no se puede de alguna manera imaginar con un uso de suelo genérico que diga H42090, ¿no? Eso aquí no sirve para nada, ¿no? Y si sí, entonces acabas haciendo unas cosas muy extrañas, o no alcanzas realmente a hacer un proyecto que le saque el provecho al terreno también. Y si no logras eso, pues a lo mejor no haces el proyecto. En fin, son todas estas cosas que a nosotros nos mueven a pensar en cómo hacerlo, ¿no? Cómo ensamblar el programa de un proyecto que viene desde un desarrollador muchas veces, en una realidad que tiene un predio con condiciones patrimoniales y que tiene todo un contexto construido y que además hay árboles y, ¿saben? O sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, en esta sección creo que lo interesante es entender que donde hay estructuras protegidas no hay estacionamiento debajo. El estacionamiento todavía era un requisito en esa época. Entonces hay 2 pisos de estacionamiento donde son edificios nuevos, de tal manera de poder preservar las estructuras sin agregarle complicaciones debajo de ellas, y luego jugar con la altura de los edificios para, en la parte interior de la cuadra, subir hasta 6 niveles y bajar a 4 en el perímetro, ¿no? Entonces aquí hay algunas fotos del proceso, ya con los edificios que vienen construyéndose, la parte que se viene reciclando y integrando en la arquitectura. Incluso la estructura de esta fachada, de esta nave, pudimos hacer algunas adiciones más sutiles que están un poco recedidas en la parte más del fondo. Estos grandes ventanales nos dieron lugar para hacer grandes espacios de doble altura, en fin, cómo ir generando un proyecto detrás de esa fachada, ¿no? Algunas de las estructuras que estaban realmente muy bien, en lugar de tener una lámina de asbesto de cubierta, como era el caso de esta estructura, tenían una losa con bóvedas catalanas. Entonces esto se rescató y se volvieron espacios de convivencia comunitaria para el conjunto. Los cuartos de máquinas se volvieron otro tipo de espacios, y ahí es donde ven cómo detrás de esta fachada empiezan a aparecer, ¿no?, estos espacios habitables. Tratamos como de utilizar realmente 2 materiales, un ladrillo oscuro y un aplanado. Había que hacerlo con muy poco recurso en las fachadas. Nos medían hasta los milímetros de los balcones, que peleábamos por ellos. Esto es antes de COVID. Y tratar como de generar un edificio que tuviera estas bandas horizontales, ¿no?, para poderlo apaisar más y que tuviera un diálogo con la nave anterior, ¿no? Esto es visto desde arriba, como que muestra un poco también esta diversidad que hay en la Santa María de la Ribera, de edificios de diferentes alturas, que claro se siente cuando uno camina en la calle.
pero nunca son más altos de 4 niveles o 5, ¿no? Algunas fotos de la fachada y sobre todo de estos espacios interiores que diseñamos un espacio compartido como de uso peatonal que va dando acceso a los diferentes edificios, en donde las plantas bajas se extienden un poco y generan un pequeño espacio más íntimo, un pequeño jardincito, pero hay un gran espacio también compartido. Por ahí se ve una jacaranda que se conservó. De pronto nos dejaban no tocar por completo la planta baja y dejar espacios porticados que pudieran después apropiarse como parte de la comunidad. La eficiencia de las circulaciones con 7 elevadores, una cosa así, y muchos puentes, para poder hacer un proyecto que en la mira del desarrollo era un proyecto que tenía que hacerse económico, porque él tenía un poco el tema de vender las viviendas más económicas posibles, ayudar a hacer todas estas eficiencias, ¿no? Viviendas en realidad muy sencillas, ¿no? Con 2 dormitorios y de pronto algunas variantes en donde podíamos pues, tener terrazas y otro tipo de espacios, ¿no? Un poco como se ve en esta foto, ya de espacios más íntimos. Incluso nos convencimos de que en los últimos niveles hubiera lugares donde generáramos terrazas entre diferentes edificios, como para ir escalonando también los edificios, como en esta terraza. Ahí se ve este inserto que hicimos de estas cajas sobre la estructura de la fábrica. Son más viviendas. Y esa misma filosofía llevada a otro proyecto en la Colonia Condesa, también es una constelación. Empieza con el proyecto de 1996, que en realidad da a la avenida Veracruz, y es un conjunto de 7 edificios que se van sumando uno al otro y que comparten un patio de vecindad, como les mostraba al inicio. En este diagrama se ve la parte protegida en naranja y un poco el diagrama del edificio, del conjunto de edificios desde arriba. Pero regresándome otra vez al corte, y si se acuerdan de los cortes de integración latinoamericana, este corte en donde aparecía el estacionamiento y luego arriba un patio, es un poco ese mismo corte, ¿no? Son estas cosas que a mí me tocó ver y que podíamos utilizar como un recurso, ¿no? Por eso la idea de la gramática de la vivienda, y por eso el poder como pensar en compartir eso en un libro que pueda pues, tener elementos que nos empiecen a ayudar a pensar en soluciones de vivienda no específicas, sino más bien específicas y que no sean como genéricas, ¿no? Pues el conjunto Veracruz de hace 30 años, ahí está, y posteriormente, unos años después, pudimos hacer el conjunto Juan de la Barrera, que es o sea, en esta cuadra hay como 25 años de trabajo. Es un conjunto en donde hay una serie de casas protegidas que estaban construidas sobre terrenos de más de 1000 metros, con árboles adentro del terreno y con frontones y digamos algo que ya dejó de ser sostenible. Y entonces estas casas, la idea es cómo se redensifican estos lotes, ¿no? Es como bien importante ver estas fotos del paisaje de la banqueta, de la calle, de la ciudad, y entender que ese es un valor enorme que este terreno tiene, ¿no? Y a la hora de construir algo en este terreno, cómo construyes esta nueva realidad y mantienes este paisaje y este ecosistema, ¿no? que hoy está allí. Entonces, gran parte de esto fue echarnos para atrás y dejar esta primera franja como de 1930 casi intacta y receder la densidad a la parte interior del predio. Aquí, bueno, estas son fotos anteriores al proyecto, fotos de las casas, como nos las encontramos en esa época. Y otra vez un diagrama similar en donde
Por un lado está en el centro este posible uso de suelo que es totalitario, ¿no? Es un H320-90 en donde el 80% del suelo se lo come la densidad nueva y no le importa eso ni el jardín, ni las casas, ni nada, ¿no? Por otro lado, pues están las estructuras preexistentes, están aquí, las que existían antes, y luego está el proyecto de conjunto, que de la misma manera que en María Rivera, es este planteamiento en donde nos echamos un poco para atrás, dejamos las estructuras preexistentes sueltas en este paisaje, en este jardín que ocupa pues, la mitad del predio, son como 2000 metros de jardín en este caso. Este es el diagrama del proyecto con edificios en la parte posterior del predio de 6, 7, 8 y hasta 10 niveles de altura. Las casas se integraron dentro del proyecto y se subdividieron en 2 casas cada una. Aquí el corte por la calle desde el conjunto Veracruz hasta el conjunto Juan de la Barrera, en donde, claro, esta franja bien profunda es toda la franja de paisaje y de las casas originales, ¿no? Con lo cual nos echamos hasta la parte del fondo y ahí se hace esta densidad, un proceso de obra. Manteniendo todo este ecosistema vivo dentro de la obra. Y luego algunas fotos ya finales en donde otra vez es esto que les decía, ¿no? Este gran valor de la fachada, de la banqueta, de los árboles, digamos este paisaje creado durante casi 100 años con la nueva densidad en la parte posterior y las casas entre jardines con edificios más altos, una especie como de collage en donde hay paisaje, casas de 1930 y estos edificios nuevos que conviven entre árboles que a veces son mucho más altos que los edificios mismos, ¿no? Y luego la idea de una planta baja tejida que permite que el jardín se vuelva pues, el camino, el andar entre un edificio y el otro, otra vez el lugar en donde te encuentras a tus vecinos, un lujo total, ¿no? Todos estos edificios además orientados al sur, un terreno con tremendas cualidades en donde los edificios desde de adentro para afuera pues tienen fachadas verdes con edificios de 6 pisos de altura, con árboles, perdón, altísimos, ¿no? En donde hacen este filtrado, ¿no? Entre los edificios que uno puede ver una maqueta y se puede ver muy duro esta densidad, pero al mismo tiempo entre los árboles es otra cosa, ¿no? Construir ahí junto a este fresno, ¿no? Y luego pues entender la ciudad con estos cambios de escala. Ahí aparecen en la fotografía los edificios antes de Reforma también, un poco entender que esta colonia que se diseñó para que fuera de 3, 4 pisos de altura, edificios pequeños y demás, pues hoy es esto, ¿no? Y ese es el territorio en el que trabajamos. Y luego, por último, este conjunto que estamos planeando en Atlampa, pegado a Santa María de la Ribera, un poco, pues estas son unas fotos aéreas que muestran la Santa María de la Ribera y la colonia Atlampa hace 50 años, una cosa así, hasta un poco más. Hablan un poco de la historia de la colonia Atlampa, hay fotografías increíbles de cómo se fue construyendo toda esa infraestructura del ferrocarril y demás, y una serie de edificios industriales que tenían una muy buena manufactura, muchos de ellos construidos con frontones y digamos elementos en la fachada de ladrillo, una obra industrial, digamos artesanal muy bonita, ¿no? Con la llegada del tren pues eventualmente llegan los viaductos elevados, la parte industrial empieza a perder fuerza
se empiezan a abandonar ciertas cosas, entre ellas el tren, la vía del ferrocarril. Ahí está la fábrica de la Maravilla, que hoy, digamos, esta es una foto casi actual, tendrá un par de años. La fábrica está recién restaurada, pero pues, el parque lineal es una oportunidad, ¿no? Y luego las viviendas que llegaron posteriores al terremoto del 85, viviendas de Demet, que construyó conjuntos de vivienda, 500, 700 viviendas posterior al terremoto del 85, y que la verdad están en muy buen estado hoy. Son viviendas que están muy queridas, muy cuidadas. Obviamente es un lugar con una oportunidad enorme para poder vivir en el centro de la ciudad, con todo lo que implica otra vez un laboratorio. La fábrica de hielo que está ahí con este terreno potencial de media hectárea en esta colonia. Es importante decir que la fábrica y las viviendas eran la cervecería central, luego la Moctezuma Cuauhtémoc, que después del terremoto del 85 se demolió y se hicieron esas viviendas. La fábrica de hielo se separó de ese predio y ahí quedó la fábrica de alguna manera esperando, ¿no? Aquí les pongo un video de lo que es la fábrica, algunos de ustedes quizá ya lo conozcan, si no los invito a conocerla. El sonido. La fábrica ha sido este espacio en donde hemos estado trabajando en los últimos 5 años. Llegamos ahí a tomar este edificio, ponerlo en valor, agregarle el jardín. Íbamos en busca de un jardín y nos encontramos con esta maravilla de estructura. Hicimos el jardín, hicimos los humedales, todo un tema muy interesante del ecosistema que se ha creado ahí. Y hemos estado pensando estos años qué pasa con el terreno que era el encierro de los camiones de la cervecería. Un terreno que tiene una losa de concreto de 30 centímetros de espesor de concreto armado en media hectárea, ¿no? El uso de suelo de la colonia Atlampa durante muchísimos años se mantuvo estático como uso industrial. Eso yo creo que la preservó, afortunadamente. El uso de suelo que le asignaron después de muchos procesos es un uso de suelo bastante suave en términos del impacto
coeficiente de utilización del suelo, se puede construir solamente 3 niveles de altura, tienes que dejar el 30% de área libre, y eso no ha sido suficiente como para atraer a los desarrolladores, afortunadamente. Hasta hoy no les interesa construir en esas condiciones. Yo creo que no entienden el potencial, está bien. Nosotros pensamos que es un lugar estratégico hermoso para vivir, y hemos estado debatiendo qué se hace ahí, ¿no? Desde no hacer nada hasta cuál es como el proyecto ideal, otra vez entendiendo la fábrica como un laboratorio. Este mismo diagrama, parecido a los anteriores, muestra por un lado la fábrica de hielo aquí con sus preexistencias. Hay una casa en una esquina, está el taller mecánico en donde se arreglaban los camiones, y está la fábrica ya restaurada y su jardín. Y luego el uso de suelo en medio de lo que se permite, que es un uso de suelo en donde puedes hacer H330, es decir, 3 pisos de altura, 30% de área libre. No tiene condicionantes de programa, se pueden poner prácticamente todos los programas que uno puede imaginar. Y luego el proyecto que estamos desarrollando, que es un proyecto en donde mantenemos las estructuras existentes de la casa de la esquina y el taller mecánico, que es una muy buena estructura de doble altura, la fábrica que por supuesto se queda, y el espacio entre los edificios es un jardín que se extiende desde el jardín de la fábrica en el predio, ¿no? Hacia los patios, hacia la ciudad, y hacia los patios hacia la parte posterior, y un jardín central también. El proyecto parte de un módulo base, para hacerlo lo más económico posible. Es un módulo de 360 por 360 metros, que puede funcionar con acero y con madera. Ese módulo se repite muchas veces para tomar una economía de escala. De ese módulo se construye una vivienda de cerca de 60 metros cuadrados, o un módulo de 60 metros cuadrados, con una terraza. Ese módulo es, digamos, el módulo base de un edificio que se extiende sobre el terreno, con una serie de escaleras que dan acceso a los pisos de vivienda en los niveles y a los usos de servicios y equipamiento y otras cosas en la planta baja. Entonces el módulo lo que nos permite es que podamos tener un baño y una cocina que se construye en una zona húmeda, y luego poder dejar la posibilidad de un espacio abierto, una recámara, 2 recámaras, ninguna recámara, un lugar de trabajo, en fin, como muchas posibilidades. Las viviendas ven hacia el jardín y ven hacia atrás. Hay partes del proyecto que tienen esquina también, pero todos los módulos de vivienda ven hacia el jardín central, que es una idea de, digamos, dar la misma vista a todas las unidades. Esta es la planta baja desde la fábrica, con su jardín y su humedal. Pensando en cómo se extiende ese jardín, hay 3 etapas, son 2 terrenos. En la parte, digamos, norte del dibujo y sur del dibujo están las escaleras, que hay un pequeño filtro para pasar a las escaleras para subir a la vivienda, pero la idea es que la planta baja, que es prácticamente de talleres, de servicios, de comercios, laboratorios, en fin, muchas cosas que puedan suceder, están todas integradas en la planta baja. Y luego la casa de la esquina se vuelve un hostal. La idea es que sea un lugar para poder recibir visitantes. El taller mecánico se vuelve un aula. Entonces hacemos este conjunto. Estamos pensando hacerlo a través de un sistema a través de una cooperativa, en donde se genere una propiedad integral y haya participación de los miembros de la cooperativa, y tratar de encontrar otras maneras de pensar en la vivienda. Después están las viviendas encima, que, insisto, pueden ser como se quiera. Y luego hay un nivel adicional con la azotea, con una pérgola para generar energía,
y una serie de camas de cultivo para producir comida, que ya estamos produciendo de hecho ahora. Ahí hay una imagen de este jardín central y de las pérgolas, pensando que la losa de concreto se vuelva la cimentación de los edificios y que no la tengamos que demoler, que no la tengamos que sacar de ahí y que simplemente sostenga estas estructuras ligeras de 3 pisos de altura y que el paisaje se haga a partir de rupturas en la losa. Estamos trabajando con un equipo de biólogos y paisajistas para armar un proyecto modular de paisaje que tenga pues especies que puedan vivir en estas condiciones de suelo deteriorado con poca agua, y también algunas otras especies para los humedales, ¿no? Pensar en el reciclaje de agua y todo lo que estamos haciendo ya en la fábrica. Entonces estas son ideas que estamos hoy pues por empezar a construir. Quizá estamos tramitando las licencias de construcción de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Javier, por esta espléndida plática, que yo más que plática la llamaría una clase magistral, porque nos está mostrando a partir del diseño de un libro que ya tiene casi terminado y que la facultad está intentándolo convencer de que sea una coedición, a lo mejor con varios más, pero sí, obviamente con Javier Sánchez y la facultad, porque también nos gustaría tener una exposición de su obra. Cuando se hacían las cátedras anteriormente, se invitaba a un solo arquitecto y él tenía que hacer las 10 pláticas. Y eso le tocó a Javier hace algunos años, como algunos de los que ya participaron justo por el aniversario de los 40 años, en esta serie de pláticas que se dieron, que cuando armamos el proyecto con la maestra Facio, nuestra idea era eso, que a los que ya habían estado volvieran y pudiéramos ver, después de esos años, qué había pasado con las ideas arquitectónicas y las ideas creativas y lo que habían hecho con su arquitectura en unos inicios, y cómo esa trayectoria los iba llevando el desarrollo profesional a lo que hoy tenían y a lo que hoy son. Y yo empecé la presentación diciéndoles de que muy joven empezó a producir arquitectura y a hacer estos grandes conjuntos y con estas grandes ideas, pero cuando nos muestra la diversidad de proyectos, la cantidad de proyectos, pero sobre todo las ideas que contienen esos proyectos, pues nos emociona muchísimo y nos llena de orgullo que Javier Sánchez sea un producto totalmente Puma, y que lo siga emocionando el poder ver desde una de las terrazas, porque no es una azotea, es una verdadera terraza, un partido de los Pumas, y que desde ahí se ven los goles. Entonces, pues ahora le dejo el escenario para que todos los que le quieran preguntar, inclusive si hay preguntas a distancia, pues nos conteste algunas, no abusemos de él, pero pues adelante, por favor. Y luego tú me haces favor de subir el micrófono. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Javier, por la plática. Oye, pues a mí me llama mucho la atención saber cómo es que dentro de tu ejercicio como arquitecto y dentro de la visión del taller, digamos, cómo enfrentan o cómo afrontan estos retos dentro del desarrollo inmobiliario, porque hoy en día pues, la ciudad enfrenta como un problema bien grande de vivienda. Entonces, y sabemos que pues es muy atractiva la parte de hacer negocio con la vivienda, y que pues al final creo que ninguna, o sea, puede estar como de la mano. Entonces, ¿cómo es que tú llevas ese reto que me parece que muy grande, porque como arquitectos queremos hacer cosas interesantes y todo, pero también tiene que ser negocio, ¿no? También tiene que ser factible. Entonces, pues no sé cómo ha cambiado tu visión a lo largo de estos años
con los nuevos retos de vivienda que enfrenta la ciudad hoy en día? Híjole, pues sí, ese es el gran tema. Yo creo que al principio era más fácil, aunque podría parecer lo contrario, porque creo que cada vez hemos encarecido más muchas cosas, entre ellas la posibilidad de construir se ha vuelto cada vez más difícil. Hablando de la Ciudad de México, es una verdadera odisea construir algo en la ciudad, por más noble que pueda ser el proyecto, ¿no? Y entonces tienes el reto de que los que van a invertir en eso no tienen la certeza de que van a poder hacerlo, de que lo van a poder hacer en un tiempo y en un costo. Y si nos regresamos en el tiempo, a mí siempre me interesaba ver en muchos de los libros de los arquitectos modernos de este país cómo hablaban de eso. Hablaban de los costos de la vivienda, y hablaban de los costos del suelo y de los costos de la construcción, y de repente como que se volvió un elemento del que ya nadie hablaba, ¿no? Y creo que ese es el tema del que hay que hablar. O sea, el costo de la tierra no es el que mata un proyecto. Tristemente, la tierra pues, puede incidir en algunos países hasta en el 70% del costo de la vivienda, ¿no? No es el caso de México. Lo que creo que mata las posibilidades para la vivienda es el costo del financiamiento y la incertidumbre. Esas dos cosas. Tenemos hipotecas muy caras en México. Los bancos, ustedes saben, nadie quiere usar una tarjeta de crédito porque te matan. Lo mismo con una vivienda. Es muy difícil que la gente pueda acceder a créditos con esos precios de las tasas de interés y demás, ¿no? Y creo que ha habido momentos donde sí ha habido organismos de vivienda pública que han ayudado a que esos procesos sucedan. Así se construyeron muchos de los grandes proyectos que mostré. No se construyeron de otra manera. O sea, las condiciones siguen siendo esas. Los proyectos tienen que ser rentables y tienen que ser posibles. Lo que pasa es que ya hoy en el mundo en el que vivimos todos jalan a su lado, ¿no? Entonces, antes nosotros nos divertíamos mucho más porque teníamos más libertad de diseño que la que hoy tenemos. Hoy muchos de los proyectos nos limitan a la fachada y a densificar una planta de acuerdo con un proforma inmobiliario que es un monstruo sobre el terreno mismo, ¿no? Lo venía yo comentando con Iván y con Otmar, que trabajan conmigo y que están trabajando en el libro, cómo ha cambiado la escala de los proyectos. La escala de los proyectos que les mostré, muchos son chiquitos, algunos se han vuelto un poco más grandes, pero de repente los únicos proyectos que quieren suceder son proyectos enormes que generan muchísimos problemas para los vecinos, ¿sabes? Y que además no atienden las necesidades de la gente, son para los inversionistas nada más, ¿no? Entonces, yo creo que una parte está en entender que el proceso de la vivienda requiere de financiamientos para proyectos que tengan ciertos méritos, ciertos propósitos, y que tienen que recibir hipotecas de instituciones éticas, como sucede en otros lugares del mundo. Creo que tenemos que aprender de eso, y no estoy hablando de países escandinavos nada más. También sucede de repente en otras latitudes en donde hay proyectos de cooperativas y de gente que se agrupa y que obtiene financiamientos que aquí no existen. Esa es una de las cosas que yo pienso mucho. Y otra está en la velocidad y en la certidumbre, ¿no? Si tú sabes que vas a poder hacer un proyecto como este último que les mostré, es más fácil que lo puedas hacer a que si no sabes si lo vas a poder hacer. Y eso sí tiene que ver con la política pública. O sea, la política pública en esta ciudad no existe para el desarrollo, ¿no? Díganme con quién podemos hablar en la CEDUBI de algo así, ¿no? Es penoso. Y sin embargo se habla de producir vivienda asequible, ¿no? Y se habla de gentrificación, se habla de muchas cosas. Sin embargo, no hay la voluntad política real para construir estos proyectos.
Y también creo que no todo el mundo tiene que necesariamente comprar una vivienda, tiene que haber vivienda en renta. Hay como muchas cosas que nos están haciendo falta que no son de arquitectura, que son de política pública y que son de financiamiento y que son de certeza legal y de cosas que ayudarían cuando menos a saber cuánto realmente cuesta quitarle todos los colchones que uno hace por si nos cae, por si esto, por si me piden, por si... No se puede, ¿no? Es así de claro, ¿eh? Lo siento porque suena horrible, pero eso es con lo que hay que trabajar. En el proyecto de la fábrica de hielo, cuando menos tenemos un dueño del terreno que no aspira a rentabilizarlo al máximo, y pues lo hemos convencido y él se ha convencido de hacer eso. Increíble, pero es un caso atípico, ¿no? Creo que necesitamos estos laboratorios para poder convencer a otros de que eso vale la pena. O sea, los proyectos exitosos no son más grandes. O sea, el éxito no está en construir cosas más grandes, está en construir rápido y construir mucho. Aunque sean cosas chiquitas, como decía Aravena, ¿no? En una plática que le vimos hace poco, él decía, hay que construir, sí, y hay que construir rápido, porque es la única manera de poder realmente darle certeza al proceso de la vivienda. Si no hay certeza, pues todos son retóricas políticas. Y nuestra chamba yo creo que es entender la oportunidad que hay para la arquitectura, que no está limitada a la fachada. O sea, es cómo creamos estos espacios que los desarrolladores mismos no pueden crear, a partir de la sensibilidad con un sitio, a partir de entender un potencial y a partir de la guerra, ¿no? De la guerra en nosotros para ganar esas peleas, ¿no? Porque esas, pues las ganas trabajando. Muchas felicidades, Javier. Creo que una parte importante de tu arquitectura es el respeto y la integración del patrimonio. Creo que ha sido un plus a tu arquitectura, a pesar de que empezó como forzadamente, como en todos los casos. Pero creo que es muy... Felicidades por esa capacidad que tienes de integrarlo. Y una pregunta relativa a lo mismo que comentabas ahorita, ¿por qué no haces vivienda con el gobierno? Es algo que me intriga. ¿Por qué no, con esa capacidad que tienes, ha sido posible que te integren o te integres a proyectos de interés social, como lo hicieron tu abuelo y tu padre, ¿no? Sí. Esa era mi curiosidad. Pues ese es un anhelo. Yo no, o sea, no lo veo como algo que yo descarto para nada. El proyecto de Brasil 44, que es el único que pude construir para el gobierno, son viviendas fantásticas que se vendieron en 250,000 pesos, ¿no? En su momento, hace 20 años. Pero lo que creo que falta es con quién hacer esa interlocución. Porque yo sí creo que sí es posible, pero la pregunta es si realmente quieren, ¿sabes? O sea, porque una cosa es decir que quieren y otra cosa es realmente querer hacerlo. Y para querer hacerlo tienes que un poco escuchar, crear algunos laboratorios que permitan explorar alternativas. Por ejemplo, la ciudad tiene mucha tierra, llamémosle que está dormida, ¿no? Suelo que a lo mejor podría ser rentable hacer vivienda en ese suelo. Pensar que el suelo vale cero no resolvería todo el problema. Tendrían que, además de eso, darte esas certezas de las que hablo. Y sí, yo creo que yo tengo quizás esa capacidad de poder hablar con inversionistas y hablar con el gobierno y esto y lo otro, pero lo que no hemos encontrado son esos interlocutores actualmente. Y no sé, mi apuesta a lo mejor de la fábrica de hielo es poder tener algo con lo cual hablar, porque siento que no hay nada mejor que un ejemplo de algo que puede servir para incidir en una política pública, ¿no? O sea, un modulito de 360 por 360, cualquiera de nosotros lo puede tomar y con eso puedes diseñar
eso o otras cosas. El tema es poderlo hacer y que no se quede nada más como en el tintero, ¿no? Pero sí, me parece que esa época de oro, pues yo platico mucho con mi papá de eso, ¿no? Mi papá hizo muchos proyectos para el Infonavit, para el Fobiste. Después entraron las vivienderas, sabemos esa parte de la historia. Después llegaron las de vivienda urbana como Demet. Y ellos siempre inventan su fórmula, ¿no? Que desafortunadamente no tiene esas sensibilidades. Entonces yo creo que es más fácil que todos los que están aquí nos pongamos a hacer edificios pequeños de vivienda, si nos dejan, a esperar que lo haga o el gobierno o los desarrolladores. O sea, yo como que creo que la solución de la vivienda está un poco en el gobierno, un poco en el mercado y un poco en la gente. Ni es de arriba para abajo, ni es de abajo para arriba, ¿no? De abajo para arriba es la autoconstrucción y es muy prolífica. De arriba para abajo, pues ahí están los proyectos de los 70s, 80s, etc. Pero hoy se necesitan las tres fuerzas. El gobierno solo no va a poder, y nosotros sin el gobierno tampoco. Y además tienes que involucrar a los financieros y tiene que haber otros propósitos, no nada más la TIR. La TIR saben lo que es, ¿no? La tasa interna de retorno. Si ese es el único propósito, pues no hay arquitectura. Entonces, bueno, no sé, también este libro un poco queremos, por ejemplo, el polígono de actuación, que lo mostré hoy 2 veces. Es una herramienta fantástica, es un instrumento urbano fantástico que lo destruyeron muchos desarrolladores y el gobierno lo vio como el demonio. Pero los proyectos que pudimos hacer, conservando estructuras patrimoniales, ecosistemas de árboles que tenían 100 años allí, que de no haber tenido el polígono de actuación no hubiéramos hecho nada. Yo no te doy una respuesta porque no la hay. Sí, felicidades. Bueno, muchas felicidades por tu trayectoria, por la materialización del espacio y de las morfologías que has creado a través de muchas décadas y desde tu familia. Creo que este último proyecto es muy interesante y creo que no deberías de perder la fe en que no estás, o sea, sí estás luchando contra el sistema, pero justo no es contra una persona, sino contra el libre mercado que les dio estas oportunidades a las empresarias y a las desarrolladoras, ¿no? Creo que te siento un poco más de este lado que del lado de los empresarios en este momento. Y creo que también ahorita el discurso que se trae del 1 millón de viviendas no es tan positivo en muchos aspectos, pero sí está abriendo oportunidades. Están viniendo las colectivas uruguayas a la Secretaría de Vivienda, están enseñando ahora les dejaron de llamar vivienderos porque ya no se les va a dar el permiso para que sigan operando así, sino a través de cooperativas, y creo que el esquema en un espacio como el territorio industrial, que también ya se abandonó y que ahora va a tener otro tipo de usos, creo que puede ser muy atractivo. Y por otro, esa es mi primer duda, era eso, que si tú no querías como acercar ese proyecto al gobierno, a lo mejor no tener tú la inversión, sino tal vez cooperar. Claro que a mí me acaban de asignar una vivienda de INVI, yo voy a pagar 800,000 pesos durante 30 años, el costo de la vivienda es de 1,400,000 y la amortiguación son esos 600,000 pesos. Entonces no sé si ese esquema es el que realmente a ti te vaya a convenir, porque la constructora sí cobró ese 1,400,000, ¿no? O sea, yo voy a pagar menos, pero la constructora sí, y es un conjunto de 60 viviendas. Entonces ahí tendrías que hacer tus números y ver qué es lo que quieres realizar. Y por otro lado, entiendo que el sismo trajo una ruptura en nuestra ciudad, una nueva formación, incluso oportunidades para gobiernos que también modificaran vialidades, un nuevo reglamento de tránsito, como repercusión también el diseño se ha visto más limitado, y podemos seguir hablando de números y de cosas así, pero también quiero saber, en el caso de la vivienda que tú has realizado, del 85 a la fecha,
y que has logrado ver los números de un porcentaje de recuperación. Dentro de ese porcentaje, esos terrenos pertenecían a familias, ¿no? Si pertenecían a personas que tal vez en ese momento fallecieron, pero tuvieron descendientes. Y así ha habido, o sea, una ramificación. En esa ramificación, tú tienes identificados cuántas de esas personas afectadas por el sismo, sus familias y sus descendientes, cuántos han podido recuperar su vivienda dentro de su esquema. Sí, mira, la verdad te felicito por esta adquisición que estás haciendo. Gracias. Me parece que justo es a lo que me refería, ¿no? Conjuntos de... Este que mostré tiene 66 unidades, el que hablas tiene 60. Eso es lo que creo que... Y claro, pueden tener 40 o 50 o 20, no importa. Pero hay que hacer muchísimos de esos. Y que se estén haciendo de esa escala, me parece que eso es lo que hay que hacer. No hay que pensar en estos conjuntos de miles de viviendas, creo yo. Hay que pensar en los de 60, que son comunidades que se conocen las gentes entre sí, que generan esta cosa colectiva de la vivienda, que de alguna manera siempre la ha tenido la vivienda colectiva, ¿no? Que se pierde cuando la escala se nos va, ¿no? Entonces yo creo que esa es la solución, y para eso hay muchísimos predios en donde trabajar. De lo que me dices de los predios que a mí me tocó trabajar, eran predios en donde había habido una casa, por algo estaban pues, baldíos, muchos eran estacionamientos, a lo mejor algunos nunca se construyeron de hecho, y era una época en la que más que nosotros comprarle a los descendientes de un edificio que había colapsado, que eso había pasado 10 años atrás, yo en 85 tenía 18 años y no estaba haciendo nada de esto. Más que eso, lo que a mí me tocó fue encontrar lotes urbanos, principalmente en estas colonias, que estaban en venta y que ya o ahí había habido una casa o no había habido nada antes. No tengo más que un recuerdo de uno de los edificios donde sí hubo un condominio de oficinas que se colapsó, y de hecho nos encontramos las pilas de cimentación cuando hicimos nuestra cimentación. Entonces eso no me tocó en esa vuelta. En el 2017 sí platiqué con muchos posibles damnificados que tenían la posibilidad de reconstruir, y estuvimos tratando de hacer varios proyectos en esa época en donde ellos podían incluso construir más metros de los que se tenían, y era un mecanismo noble que luego tenía una burocracia muy complicada, y hay edificios que aún no se han construido de esa época, ¿no? Creo que ahí está más presente ese fenómeno que ahorita mencionas. Yo no tuve que ver con el otro, pero creo que coincido contigo en que sin duda hay que estar siempre del lado de lo que creemos, lo que nos apasiona, que es la arquitectura. La arquitectura como un servicio, construir vivienda como parte de ese servicio, es el eslabón de la ciudad y de nuestra sociedad. Y cómo hacerlo económico y cómo diseñarlo bien, pues ese debe ser nuestro reto, y en ese coincido ciegamente con lo que dices, ¿no? Y luego están las otras cosas, los grandes proyectos, eso es otra cosa. Yo no lo pondría en la misma canasta. Pues éxito con el de Atlanta. Gracias. Gracias. Bueno, pues quisiéramos agradecerle a Javier una vez más. Tengo aquí el diploma que le vamos a entregar. Dice la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma al arquitecto Javier Sánchez Corral por su participación en la edición 40 de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2025 con la conferencia JSA Rehabilitar y Redensificar, celebrada, trae fecha del 15 de octubre de 2025, pero pues fue, por supuesto, hoy es 14 de abril de 2026. Y con esto también quisiera entregarle el pin conmemorativo a la cátedra de los 40 años que llevamos.
Y es momento también de agradecer a todas las personas que trabajan para que esta cátedra sea posible. Por supuesto, a la arquitecta Celia Facio, que con todo cuidado la planea, al maestro Alejandro Cabeza, que es el encargado como secretario académico de la organización de la cátedra, y muy especialmente al maestro Ernesto Alba, que nos acompañó en todas las sesiones y que estuvo en esa mesa que hicimos con todos los participantes, y que les quiero decir que fue un éxito gracias a eso y a todo el apoyo que nos dio para conformar a este grupo de ponentes que de verdad fue de lujo. Cerramos esta cátedra, pero ahora a partir de esta fecha empezamos a planear la siguiente y ya les haremos llegar la información para que una vez más nos acompañen. Javier, muchísimas gracias y muchas felicidades por esa trayectoria, y pues que sea la universidad quienes te acerquen pues al gobierno federal, ojalá sí lo logremos, para que escuchen que existen otras maneras de hacer vivienda que tanta falta nos hace. Muchísimas felicidades otra vez.